Good afternoon, everyone. I welcome all of you to this press briefing today. My name is Marie-Agnes Heine and I'm the head of EMA's communication department. We are holding this press briefing today from our premises in Amsterdam. Today, the Safety Committee of the European Medicines Agency, the PRAC, concluded its review of very rare cases of unusual blood clots in people in the US who received the COVID-19 vaccine Janssen. This vaccine has been authorized in March for use in the EU, but has not yet been broadly rolled out. During this press briefing, we will inform you about the outcome of the discussions by the PRAC and the details of the committee's assessment. I'm delighted to have here with me Mrs. Emer Cook, EMA's Executive Director, Dr. Sabine Strauss, the Chair of EMA's Safety Committee, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee PRAC, and Dr. Peter Arlett, the Head of Analytics at EMA, who can provide additional information about the data and additional studies that will be carried out. Before we start, I want to explain how we plan to run this press briefing. Please note that your microphone is disabled by default for the duration of the press briefing. We will first hear short remarks by Mrs. Cook and Dr. Strauss, and after that we will have about half an hour for questions. Once the question and answer session starts, please raise your hand in WebEx if you want to ask a question. Today's briefing is being broadcast via YouTube and Europe by satellite. The footage can be used for free by all media. You will find the respective links in the invite you received. I'm now handing over to EMA's Executive Director. Mrs. Cook, please. Thank you very much, Marie-Agnes, and good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this press briefing. We're here today, as Marie-Agnes has said, because the PRAC has now concluded its review of incidences of thromboembolic events, unusual blood clots with low blood platelets following vaccination with the Janssen COVID-19 vaccine. Those of you who have been following this will recall that the PRAC already anticipated this review on the 9th of April and published that it was starting the review already then. In the meantime, we have now heard of 8 cases of these very rare side effects as part of the rollout in the US, where the vaccine has been given to over 7 million vaccinees. So it was very important for us to accelerate the review, particularly because the vaccine was due to be rolled out in Europe very shortly. I must stress that we have seen no cases in the EU, but in fact rollout in the EU has been there has been very little rollout, and a lot of countries are waiting for the outcome of this review to ensure that we have the right information about the product to allow it to be rolled out safely. So on 13th of April, we were informed of the 8 cases in the US following the vaccination of about 7 million people. Now, this is a very rare effect, but it also makes it very important for doctors and patients to be aware of the signs so that they can spot any concerns and seek specialist help as soon as possible. Early intervention by a specialist can change the outcome. In our review, we worked very closely with the US FDA, and we have had no European cases. I want to also stress that the investigations are planned to continue and that we are requiring the company Janssen to perform additional studies, and we'll give you more details on those additional studies that are being requested. We're also commissioning our own independent research on thromboembolic events associated with the different vaccines. This weekend, the global death toll from COVID-19 has surpassed 3 million cases worldwide, and there are still thousands of people dying every day. And I don't need to tell you that there is untold human suffering behind all of these cases, and these vaccines play an immensely important role in combating this pandemic. When vaccines are rolled out to a large number of people, it is possible that very rare side effects can occur,
and these will not necessarily have been identified in the clinical trials. But because we have a very good pharmacovigilance system in place in Europe, we can spot these events very quickly, and we can take action to make sure that healthcare professionals and patients are aware and can take necessary action. So it's really showing that the system works. And I have to say, in this case, the fact that Prague is making a recommendation before the rollout in the EU is really a sign of proactivity and accelerated review. The scientific assessment that Prague has concluded on today will allow vaccination programs in member states to take decisions on how to roll out this vaccine based on their national situation, which includes details on infection rates, hospitalization rates, ICU admissions, vaccine availability, and so on. So with that, I'd like to hand over to Dr. Sabine Strauss, who's been chairing our Prague and has led this committee to its conclusion. And of course, with Dr. Strauss and Dr. Arlett, we are available to answer any questions that you may have. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Cook, and good afternoon. After a careful review of the cases of blood clots combined with the low platelets reported after vaccination with Janssen's COVID-19 vaccine, the Prague has concluded that there is a possible link between the occurrence of these blood clots combined with the low levels of blood platelets, thrombocytopenia, and the vaccination with the COVID-19 vaccine Janssen. The product information will be updated to reflect this information and will include a warning and an update of the side effects. I will take this opportunity to provide you with some more details on the review by the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. At this moment, we have reviewed the available data, and the evaluation of these data revealed 8 case reports of interest, which included severe cases of venous thrombosis, mostly at unusual sites, such as cerebral venous sinus thrombosis, CVST, splanchnic vein thrombosis, which is in the abdomen, as well as arterial thrombosis. And what's very important with these cases is that they all had concomitant thrombocytopenia, low platelets levels. All the reported cases occurred in the US, as you heard before, and one of these events was already reported in the clinical trials, while 7 occurred after the rollout of the vaccine in the United States. And at this moment, there have been more than 7 million people vaccinated with Janssen COVID vaccine in the United States. The reported cases occurred mostly in women under 60 years and within the first 3 weeks after the vaccination. A fatal outcome has been reported. The careful review of the cases and other available evidence have led the committee to the conclusion that these blood clotting disorders are very rare side effects of the vaccine. However, our work does not stop here. We will analyze any new data and any new evidence as it becomes available and provide updated guidance as needed. At this moment, it's not possible to identify clear risk factors for the occurrence of these very rare events, such as gender or age. The most plausible hypothesis, as we have seen with the AstraZeneca vaccine, is an immune response that leads to a condition similar to a typical heparin-induced thrombocytopenia hit. It's very important that healthcare professionals and those people coming for vaccination are aware of the possibility that these risks may occur and that they should look out for possible signs and symptoms that usually occur within the first 2 to 3 weeks following vaccination. These symptoms include shortness of breath, chest pain, swelling in the leg, persistent abdominal pain, neurological symptoms, including severe or persistent headaches or blurred vision, skin bruising beyond the site of injection.
People experiencing any of these symptoms after vaccination should seek medical assistance. If treated early, healthcare professionals can help those affected in their recovery and avoid further complications. Blood clots which occur in combination with low levels of blood platelets. Gracias, doctora Strauss. Señora Cook, vamos a pasar al turno de preguntas. Antes de eso, quiero volver a explicarles cómo levantar la mano en Webex. Si quieren hacer una pregunta, pinchen en el emoticono para tal efecto que tienen en la ventana de Webex. Y cuando les dé la palabra, por favor, abran su micrófono y enciendan la cámara. Y en ese momento ya podrán formular su pregunta. Bueno, la primera pregunta viene de la agencia Reuters. Ludwig. No sé si me escuchan. Muchas gracias. Bueno, dicen que los casos son similares para la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen. Y también dicen que hay que buscar el asesoramiento de hematólogos. ¿Qué tratamiento tienen que seguir para evitar más problemas? Pregunta para la doctora Strauss. Bien, pues para responder, creo que las hipótesis más plausibles ahora mismo nos permiten saber qué ocurre al final cuando ocurren estos casos. Vemos que es algo parecido cuando hay una trombocitopenia inducida por heparina. Son casos muy raros. No se suelen ver trombosis combinadas con trombocitopenia, con escasez de plaquetas. Cuando tenemos trombosis del seno venoso cerebral, solo en el 7% de los casos están combinados con trombocitopenia. Esto es lo que sabemos ahora mismo. También en lo que se refiere a la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna basada en adenovirus, al igual que la de Janssen. Por lo tanto, sí que tienen las dos vacunas aspectos similares, pero también hay diferencias. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca es un adenovirus basado en el chimpancé y la de Janssen es un adenovirus humano. Y también hay diferencias entre las proteínas que utilizan ambas vacunas. Por lo tanto, ahora mismo vemos que los casos sí que tienen muchas similitudes. Creemos que la hipótesis para explicar todo esto es posiblemente similar, pero es demasiado pronto para extraer cualquier conclusión adicional. Y en lo que se refiere al tratamiento, bueno, pues es un asunto complicado. Hemos consultado a especialistas anteriormente y también hemos estado en contacto y viendo lo que pasaba con las directrices. Ahora mismo, no estamos totalmente seguros de que la heparina cause un deterioro en estos pacientes. Pero por ser prudentes, los especialistas recomiendan evitar el uso de heparina en estos casos y utilizar un anticoagulante que no esté basado en la heparina. Todas las directrices recomiendan un tratamiento adicional con inmunoglobalinas y también para las trombosis del seno venoso cerebral hay formas específicas, una tromboctomía, por ejemplo. De momento, esto es toda la información que podemos dar. En los distintos Estados miembros hay distintas directrices disponibles, desarrolladas por distintos tipos de sociedades, pero creo que todas están de acuerdo en evitar el uso de heparina hasta que el diagnóstico sea 100% seguro. Gracias. La siguiente pregunta viene de la agencia France Press. Dani, por favor. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Thank you. I'd be cheeky and ask a couple as well. Firstly, could you please give us the updated number of reports ¿Nos puede dar el número of the vaccines de currently authorized in the
de casos para las 4 vacunas de la Unión Europea. Y también les quería preguntar, la vacuna Sputnik, no sé si utiliza la misma tecnología y si están, bueno, atentos a ver si hay algún tipo de coágulo del que se haya informado con el uso de esta vacuna. Bien, sobre las cifras actualizadas paso la palabra al Dr. Peter Arlett. Y la segunda pregunta es para la señora Cook. Pero lo primero, Dr. Arlett, por favor. Thanks very much indeed. So, if we look specifically at cases of Si vemos los thrombosis casos específicamente de trombosis asociados con trombocitopenia, es decir, coágulos con bajo nivel de plaquetas, si vemos la vacuna de Johnson & Johnson, tenemos 8 casos en todo el mundo para la de Janssen. Esos 8 casos vienen de Estados Unidos, tal y como hemos dicho antes. Si vemos luego la vacuna de AstraZeneca, 297 casos, 192 vienen del espacio económico europeo, de Pfizer 25 casos y de Moderna 5 casos. La fecha de estas cifras corresponden al 4 de abril. Señora Cook, sobre la pregunta de Sputnik. Sí, la pregunta era si íbamos a estar más atentos con la vacuna de Sputnik a la vista de las similitudes con las otras vacunas con adenovirus y si habíamos visto bueno, algún problema. Bueno, lo primero quiero decir que sí, por supuesto, vamos a estar muy atentos. Vamos a prestar mucha atención a este tema durante la revisión de la vacuna Sputnik. Hasta ahora no hemos visto ninguna información en el contexto de la información que hemos podido revisar hasta ahora. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta del Washington Post. Michael, por favor. Hi, sorry, I'm just getting my video to work here. Thanks so much for this. I just wanted to ask. So the plan is to start the use of Johnson & Johnson right now. Are there any? ¿El plan cuál es? ¿Empezar a utilizar la vacuna de Janssen ya? ¿Hay alguna limitación para utilizar esta vacuna hasta esperar a ver qué pasa en Estados Unidos? That these blood clotting events are less frequent with Johnson & Johnson vaccine than they are with AstraZeneca. Thank you. ¿Y hay alguna información de que estos coágulos sean menos habituales con la vacuna de Janssen que con la de AstraZeneca? Doctora Strauss, ¿puede responder usted? Gracias por esa pregunta. Por supuesto, es una pregunta muy relevante, muy pertinente. Ahora mismo no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que, como empezamos con AstraZeneca, la gente en Europa está muy al tanto de ello. Y hemos recibido posiblemente más información. Es decir, esa información está más alineada con la ocurrencia. Y en lo que se refiere a los casos de los que se han informado en Estados Unidos, esto lo hemos hablado con las autoridades estadounidenses. Hemos visto que los casos pueden ocurrir hasta 3 semanas después de la vacunación. La han pausado desde el 13 de abril, la vacunación, por lo tanto tenemos que esperar para ver si llegan más casos. Es demasiado pronto para decir nada sobre la tasa real de ocurrencia de los casos. Lo que sí que sabemos es que ahora mismo tenemos en torno a 7 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos con esta vacuna y ahora mismo hay solo 8 casos. No hay forma ahora mismo de decir que ocurra con más frecuencia o con menos que AstraZeneca ahora mismo en estos momentos. Gracias, doctora Strauss. Señora Cook, ¿va a responder usted a la pregunta sobre si hay alguna preocupación sobre si se va a utilizar la vacuna de Janssen? Gracias. Bueno, es una pregunta muy importante y esto es exactamente la razón por la que el PRAC ha hecho la revisión, para que conozcamos estos efectos secundarios tan extraños y que los
sanitarios y los vacunados estén al tanto en el extraño caso de que esto ocurriera. Los beneficios de la vacuna siguen siendo mucho mayores que los riesgos. Y ahora tenemos información detallada en el prospecto que alerta sobre estos riesgos. Tenemos información detallada para los sanitarios en caso de que haya cualquier problema. Por lo tanto, esto forma parte de la información que hemos ofrecido. Por lo tanto, confiamos que la vacuna se pueda aplicar adecuadamente. Naomi Kreske de Bloomberg. Siguiente pregunta, por favor. Gracias por responder mi pregunta. ¿Nos pueden contar más sobre qué otros estudios adicionales han pedido a Johnson & Johnson para preparar la aplicación de la vacuna en Europa? Muchas gracias, señora Strauss. ¿Puede responder a la pregunta? Sí. Ya tenemos unos cuantos estudios de la vacuna de Janssen y esos estudios ya incluyen investigación sobre parámetros de coagulación. Por lo tanto, para mejor tratar esta posible relación con la trombosis relacionada con la trombocitopenia, hemos encargado estudios por parte de la EMA y vamos a hablar. Tenemos que ver si lo que tenemos ahora mismo es suficiente o si hace falta algo más, porque gran parte de la información que necesitamos ya se ha tratado en los estudios que hemos solicitado para esta vacuna. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Helen Collins, de Político. Helen, adelante. Es demasiado pronto para decir si esto es un efecto clásico que vamos a ver en todas las vacunas. Y también han dicho que no hay ningún caso todavía con la vacuna de Sputnik. Pero ¿qué datos han visto de Sputnik? ¿Simplemente los datos de los ensayos clínicos o los datos de la aplicación ya sobre la población en masa en Rusia y en Hungría? Gracias. La primera pregunta es para la doctora Strauss y la segunda para la señora Cook. Doctora Strauss. Muchas gracias. Bueno, estos casos tan extraños, tan específicos de trombosis y de trombocitopenia han ocurrido en primer lugar con AstraZeneca, que es un vector de adenovirus, una vacuna con vector de adenovirus, y ahora también con Janssen. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, hay diferencias entre las dos vacunas. Una utiliza un vector de adenovirus de chimpancé y la otra de humano, y también las proteínas son diferentes en las dos vacunas. Es posible que exista un efecto causal, pero es demasiado pronto para lanzar cualquier conclusión al respecto. Gracias, señora Cook. ¿Qué nos tiene que decir sobre los datos que se están evaluando de Sputnik? Quizá no he sido clara cuando he hecho mi comentario sobre Sputnik. La revisión de la vacuna Sputnik está en una fase muy temprana. No hemos llegado al momento de ver los informes de farmacovigilancia porque no los tenemos todavía. Pero ahora que nos han alertado de esto como un posible efecto secundario, estamos prestando especial atención y nos aseguraremos de que cualquier informe que venga del uso sobre el terreno, sea donde sea, bueno, pues que forme parte de la obligación que tiene la empresa que nos lo comunique. Pero como digo, no estamos ahora mismo en ese punto de la evaluación. Gracias. La siguiente pregunta viene del Irish Times, Naomi Olievi. Muchas gracias por responder mi pregunta. Han dicho que ahora mismo no se pueden concluir si hay factores de riesgo basados en la edad o el género. Pero la hipótesis de que esto es una respuesta inmune añade a delimitar cuáles podrían ser los posibles factores de riesgo. Ahora mismo saben algo al respecto.
Muchas gracias. Gracias, doctora Strauss. Sí, es una pregunta muy importante y sería muy útil si tuviéramos más información para ver qué tendríamos que buscar exactamente en personas que van a recibir la vacuna. Somos muy conscientes de ello y tenemos investigaciones que lo han investigado. De los 8 casos que tenemos para Janssen, lo que sabemos es que hay un caso que utilizaba anticonceptivos orales. Eso ya por sí mismo es un factor de riesgo para tener trombosis del seno venoso cerebral con una edad joven, pero no hay otros factores de riesgo en el resto de casos. No hemos progresado mucho al respecto, pero sí que se están haciendo más investigaciones y seguiremos para ver si podemos encontrar algunos factores de riesgo específicos o si podemos identificar pacientes que tengan un mayor riesgo de sufrir esta trombosis junto con una trombocitopenia. La siguiente pregunta viene del New York Times. Martina, por favor. Muchas gracias por su tiempo. Voy a intentar ser breve. A ver si nos pueden aclarar algo. El titular de su declaración dice que existe una posible relación, pero luego nos dicen que pretenden decir que esto es un efecto secundario. ¿Es un efecto secundario posible o es un efecto secundario? Cuando la gente lee nuestras noticias o lee estos avisos, ¿cómo de posible es? Y luego otra pregunta sobre procesos. Su declaración de hoy sale antes de la de las autoridades de Estados Unidos, que han dicho que necesitan más tiempo. ¿Pueden hablarnos sobre qué les ha hecho anticiparse? Sé que querían salir antes de la aplicación de la vacuna, pero es interesante ver la simetría con las autoridades americanas que están examinando los mismos datos. No sé si nos pueden hablar de esto al respecto. Y luego tengo 3 preguntas científicas más concretas. Antes se ha dicho que la vacuna de Pfizer tenía 25 casos de trombosis del seno venoso cerebral, Moderna 5. ¿También se están examinando como señales de seguridad? Y si no, ¿por qué no? Otra pregunta científica. Uno de los 8 casos revisados aparece como detalles pendientes. ¿Es posible que estos casos incluya pacientes que tienen coágulos en otros lugares del cuerpo y no en el cerebro, además de un bajo nivel de plaquetas? Vale, vamos a responder todo una a una. Doctora Strauss, la primera y la última sobre los 8 casos. Y también la de si hay sobre si es un efecto secundario o un efecto secundario posible. Gracias. De hecho, muchos de los casos tienen trombosis del seno venoso cerebral, pero no todos. De estos 8 casos, 7 sí que tienen trombosis del seno venoso cerebral y 3 también tienen trombosis en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, no es solo trombosis del seno venoso cerebral. Es principalmente trombosis en lugares poco habituales, como el cerebro o en el abdomen, junto con trombocitopenia. No es solo trombosis del seno venoso cerebral. Y para el resto de preguntas sobre si esto es una señal, bueno, lo que hacemos es examinar esos casos. Y ya lo hemos dicho antes, la trombosis del seno venoso cerebral y las trombosis ocurren en la población general. Lo que tenemos aquí, con esta trombosis del seno venoso cerebral y estas trombosis inusuales junto con la trombocitopenia, estos casos son extraños y no ocurren con alta frecuencia en la población general. Lo que estamos intentando hacer es ver lo que sabemos de los casos que se han observado e intentar relacionarlo con el número que esperamos en la población. Si vemos la vacuna de AstraZeneca y de Janssen, ambas tienen
hemos observado que tienen una mayor ocurrencia, basándonos en la incidencia general de estos casos, de estos eventos, de estas situaciones. Y con la de Pfizer y la de Moderna, a la vista de la población que ha estado expuesta a la vacuna, tenemos un número de casos tan limitados que no es una señal real todavía. Son casos muy extraños. Creo que si vemos la exposición con la de Pfizer solo en Europa, son más de 59 millones y también tenemos datos de Estados Unidos. No hay ninguna señal. Y lo mismo ocurre para la de Moderna. Y en los casos identificados en Estados Unidos no ha habido trombocitopenia. Por lo tanto, esto es lo que vemos con el número de personas vacunadas. Y sobre si existe alguna relación posible o si es un efecto secundario. Sí, gracias. Lo que hacemos es que si creemos que solo es necesario un aviso, una alerta, porque queremos seguir investigando, por lo tanto solo es un aviso en el 4.4, en el resumen de las características del producto. Pero si creemos que hay una relación posible y por lo tanto una asociación posible con el uso de la vacuna, eso lo añadimos al 4.8, porque consideramos que existen evidencias suficientes para decir que la gente debería tener cuidado porque podría ocurrir un efecto secundario grave, y en este caso lo que hemos visto es que ocurre de manera muy extraña, muy rara. Tenemos una pregunta todavía que responder, que es ¿por qué nos hemos adelantado a la FDA estadounidense? Le paso la palabra a la señora Cook para que responda. No sé si soy la persona adecuada para responder a esto, pero creo que es muy importante poner esto en el contexto europeo, donde ya tenemos experiencia de examinar casos muy similares con la vacuna de AstraZeneca. De hecho, esto lo llevamos estudiando, creo que los primeros casos fueron a principios de marzo. Por lo tanto, los estamos examinando desde principios de marzo. Seguimos haciéndolo, pero el 8 de abril publicamos nuestra conclusión con la de AstraZeneca. Hemos hecho una revisión muy detallada sobre los riesgos y los casos con la vacuna de AstraZeneca, lo que nos ha supuesto tener más experiencia para llegar a la conclusión ahora para la vacuna de Janssen, y que son, de hecho, conclusiones muy similares en ambos casos. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Noruega. Udar Skjetsner. Udar, por favor. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. No pueden decir entonces qué mecanismo causa estos efectos secundarios tan raros, ni para AstraZeneca ni para Johnson & Johnson. Pero ¿cuáles son las teorías por las que creen que esto ocurre? ¿Qué causa esta respuesta inmune? ¿Cuál puede ser el problema? Doctora Strauss. Ya me gustaría, pero lo que sí que tenemos es una explicación de lo que ocurre una vez que alguien tiene posiblemente este evento adverso posiblemente relacionado con una respuesta inmune. Sabemos que las plaquetas empiezan a coagularse y a la vez hay un coágulo en ciertas zonas que son poco usuales. Pero todavía no sabemos cuál es la causa real para que ocurra esto. Sería muy útil si supiéramos de antemano si es, no sé, algún tipo de problema genético o algo que hay en las venas, pero ahora mismo sabemos que hay muchas investigaciones que se están haciendo para intentar resolver esto e intentar conocer los factores que pueden contribuir a la ocurrencia, pero como digo, lo que sabemos es que al final de la cascada, esto es solo útil para
proporcionar más tratamiento y estar al tanto de los casos y que los sanitarios sepan que esto puede ocurrir y que los pacientes necesitan un tratamiento especial. Pero todavía no sabemos qué es lo que causa estos eventos tan raros, tan extraños. Gracias. La siguiente pregunta viene de Francia y tema de la NOS. Gracias. Me pregunto, ¿están seguros de esta relación causa-efecto? Porque con AstraZeneca veían que había una asociación fuerte, firme. ¿Es igual con la vacuna de Janssen? La segunda pregunta. Hace 2 semanas también hablamos de Johnson, Moderna y Pfizer y dijeron, para las otras 3 vacunas no vemos que el riesgo sea mayor de lo esperado. Y luego hablaron de 4 millones de casos para 4 millones de personas. Ahora tenemos otros 4 más y 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas más vacunadas. ¿Qué ha cambiado mientras tanto? Porque no lo termino de entender. Gracias, doctora Strauss, por favor. Gracias. Creo que lo que tenemos aquí para la vacuna de Janssen son menos casos ahora mismo. Por tanto, tenemos menos información. Pero los casos que hemos visto son muy parecidos a los identificados para la vacuna de AstraZeneca. Es decir, la trombosis, sobre todo en lugares poco habituales, y la trombocitopenia. Y sobre la base de la información que tenemos, que ya hemos evaluado anteriormente, y el conocimiento que hemos conseguido, la información que ha habido disponible en torno a estos casos, porque se está haciendo mucha investigación respecto a esto, y hay varios centros en Europa que están trabajando mucho al respecto para seguir avanzando con estos eventos raros, digamos. Bueno, pues creemos que sobre la base de este número de casos muy limitados, también a la vista del número de personas expuestas, el hecho de que sea trombosis junto con trombocitopenia y que no ocurre muy a menudo, bueno, pues creemos que aquí la asociación está clara, porque para AstraZeneca teníamos más casos y era más fácil llegar a esa conclusión, pero debido a que los casos que hemos revisado son tan parecidos, tenemos confianza a la hora de decir de que aquí también tenemos una asociación fuerte, firme con la vacunación y que tenemos información suficiente para actualizar y proporcionar información en el punto 4.8, porque ya se ha dicho antes, lo más importante aquí es que es muy extraño y por lo tanto es muy difícil reconocerlo por parte de los sanitarios. Si se reconocen a tiempo estos casos y reciben el tratamiento adecuado, muchas de las complicaciones se pueden evitar. Por lo tanto es importante que los sanitarios, pero también las personas que se vacunan, conozcan esto. Y también, bueno, por eso hemos hecho esta recomendación sobre la vacuna de Janssen. Y también la pregunta de qué ha cambiado desde la última rueda de prensa y las cifras. Bueno, creo que en base a la información adicional que hemos recibido de nuestros colegas de la FDA estadounidense, vemos que las cifras han cambiado y por lo tanto hay más información disponible para sugerir que estos casos muy específicos están relacionados con la vacuna. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Kaiku Koschmidt. Por favor. Muchas gracias. Han dicho que es muy pronto para saber cuál es la parte temprana del mecanismo. Pero ahí se ha publicado un estudio que sugiere que tiene que ver con las proteínas humanas que van en la vacuna, que es donde crece el virus. Eso me hace preguntarme
si se ha comprobado estas proteínas humanas que van en las células de la vacuna. Y, bueno, también se está debatiendo mucho en Twitter los casos de los que hablaba con Pfizer y Moderna. ¿Eran trombosis con trombocitopenia? ¿Puede especificarlo? ¿Era aquí, en Estados Unidos? ¿Son cifras solo de Europa? Gracias, doctora Strauss, por favor. Bueno, he seguido ese informe. Bueno, son teorías y creo que es importante que veamos las distintas posibilidades, porque ahora mismo aún no estamos seguros. Como sabe, el profesor Greiner también ha formado parte del grupo que ha evaluado la posibilidad de ocurrencia de estas situaciones y su grupo tiene mucha experiencia en esta investigación. Por lo tanto, estamos siguiendo su trabajo con mucha atención, pero de momento es muy pronto para decir nada sobre determinadas hipótesis. Y bueno, pues será algo que prestaremos mucha atención. Exactly. Thanks. Peter, can you please go ahead? Yes, so thank you very much. It was going back to the Muchas number of gracias. cases reported. Volviendo al número de casos. When I spoke previously, I Cuando hablaba antes, hablaba de las cifras del 4 de abril. No era el 4 de abril, era el 13 de abril, perdón. Tenemos 25 casos de Pfizer, 5 de Moderna. Son casos de Europa, y las empresas tienen la obligación de informar de todos los casos a nivel de todo el mundo. Los 25 casos son trombosis con trombocitopenia y de Moderna los 5 casos son trombosis con trombocitopenia. Gracias. La siguiente pregunta viene de Vasiliki Angoriti. Vasiliki. Hello, and thank you for taking my question. Gracias por responder mi pregunta. Hablaban las señales que tienen que buscar las personas vacunadas. ¿Puedes repetir cuáles son esas señales? The similar signs you see with people that have side effects from the AstraZeneca vaccine. ¿Son similares a las que tienen las personas de AstraZeneca? Is there any are you worried that these cases ¿Y les preocupa que estos casos siga suscitando problemas en el proceso de vacunación en toda Europa y que con esto se impida la inmunización de la población europea? Gracias. Gracias, Vasiliki. Creo que son dos preguntas. La primera para la doctora Strauss y la segunda para la señora Cook. Gracias. En lo que se refiere a los síntomas que hay que buscar, dificultad para respirar, dolor de pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos. Esto incluye dolores de cabeza intensos y persistentes, visión borrosa y pequeñas manchas de sangre bajo la piel en el lugar de la inyección. Estos son los síntomas más reveladores que hemos podido identificar en esta revisión de los casos. Gracias, señora Cook. Y sobre las preocupaciones con la campaña de vacunación, lo que queremos hacer es garantizar que la gente conoce los hechos, que tiene la información a su disposición para tomar decisiones en caso en relación a estos efectos secundarios muy extraños. Pero quiero volver a subrayar que son muy raros, muy extraños, y que en la gran mayoría de los casos estas vacunas van a evitar fallecimientos, hospitalizaciones por COVID-19, y que la COVID-19 tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Por lo tanto, tenemos que equilibrar las ventajas de la vacuna con los riesgos potenciales. Esto forma parte de la evaluación que ha hecho el comité. Muchas gracias. Antes de terminar, vamos a responder un par de preguntas más. La siguiente de Anya Ethel, de Die Welt.
Yes, hello. Thanks for taking my question. Gracias por responder mi Just an pregunta. updated one because you just gave us some updated numbers about Nos han dado algunas CVSE cifras cases sobre los after casos vaccination. con And trombosis I'm del just seno interested venoso to cerebral know tras la when vacunación. exactly Me can we gustaría expect saber more si information podemos or even esperar más detailed información o analysis incluso un about análisis these new detallado cases of sobre los nuevos CVSE and casos de FVT, CDUST, especially for de the trombosis vaccine en of el seno venoso cerebral y trombosis de venas in the esplácnicas en el signal abdomen. assessment report of April, there was a debate about changing the section 4.4 of the Han dicho SMPC que of se va a bacteria, cambiar el punto and to be more precise, 4.8 del some member folleto para states ser más proposed to precisos. include a warning, and I quote, Van a benefit risk incluir should be también considered un taking aviso de into que account the hay que tener en availability of cuenta the alternatives and la epidemiological posibilidad de local data. alternativas y los datos And some epidemiológicos members locales a la even hora de proposed valorar to also los include it in beneficios y los section riesgos. 4.1. But I think in the end this phrase never appeared, not in section 4.1 and not in 4.4. So could you tell us why, please? Por lo And tanto, ¿nos if pueden there decir is a formal assessment needed for 4.1, si when se va a will hacer this también assessment be alguna concluded? evaluación para el And punto also 4.1 y a si se little va a hacer y cuándo question terminaría? about Y luego otra pregunta AstraZeneca and the sobre specific obligation AstraZeneca y la deadline, obligación which ends on específica de April tener 30th, I think. que tienen And they should include data for que the tienen un elderly plazo from the latest US study. Did the company el 30 de already abril provide these para dar más necessary información data? también de And which ensayos kind clínicos of para personas guidance will mayores. EMA give ¿Lo ha hecho with la view to the empresa? fact that the doses interval there is 4 weeks and not 8 or 12 or even 26 weeks like we've read before? Thanks a lot. Thank you very much. Regarding AstraZeneca, you know that the process is still ongoing. Sobre AstraZeneca, el proceso sigue en I'm curso, now handing over to pero Dr. paso la Strauss. palabra a la doctora Strauss. Thank you. Well, in 4.1, Gracias. En el there is already 4.1 information that ya hay the información vaccine should be administered in que dice que la vacuna se tiene que administrar de acuerdo con las directrices locales y con la información local. That's already there in 4.1. Eso ya está ahí en el So we felt that it 4.1. wasn't useful to add anything in addition to that, Creemos because que no es we felt necesario that añadir was a nada más very porque clear creemos que es statement. una And frase the muy same clara holds true for 4.4, y lo mismo ocurre con el 4.4 because we felt that it was already porque there, creemos que ya estaba ahí la and información. that the different member states may have different Y los considerations distintos Estados in, miembros pueden tener how consideraciones they use the diferentes different vaccines. para utilizar las So distintas that's vacunas. why we didn't add it Por to eso no AstraZeneca, hemos and we also didn't add it añadido to nada para Janssen. AstraZeneca ni para Janssen. And the main reason there is that it's La razón already principal reflected adequately es que and ya refleja sufficiently in 4.1. adecuadamente, ya está reflejado adecuadamente en el Thank you very much. 4.1. Perhaps, Gracias. Mrs. Cook, Maybe if I La could señora just Cook. also add, because in fact we didn't want to focus on the AstraZeneca review during this press briefing, because the review is very much ongoing and will Es una continue revisión to que be está en curso ongoing, but y lo you will seguirá. have seen that we did publish an update Ya han visto que hemos on publicado una our review of the actualización AstraZeneca and what the now we have sobre involved AstraZeneca. the Committee for Human Medicinal Products, so there's a lot of discussions ongoing at the moment, and Y we bueno, we como would digo, expect to be seguimos able to debatiendo al provide some respecto. further Esperamos updates by the end poder of the week. informarles más al final de la semana. and I also want to hand over También to Dr. quiero Arlett pasar la regarding palabra al the señor COVID-19 al doctor Arlett, information and when we can expect it. que nos va a hablar sobre la información, So thanks. Just información to complement adicional. the previous two Sí, por answers, completar las dos respuestas anteriores. Annie, you asked about Usted cerebral preguntaba venous thrombosis, sobre las trombosis del and seno it is venoso true that cerebral. most or Es many of the cierto cases que that muchos de we're los talking casos about de los in que the numbers hablamos provided en esas relate to cifras cerebral se refieren a venous trombosis del thrombosis. seno venoso But cerebral. overall, they are thrombosis De with forma general son trombosis thrombocytopenia. con So it's a trombocitopenia, larger es set, if decir, you like, than just the cases of cerebral algo- venous va más allá. thrombosis. So just No a solo point son of trombosis del seno accuracy. venoso cerebral, You asked simplemente por ser about when you exactos. might see more detail. Y me preguntaba Well, cuándo obviously, veremos más detalles reports generally get published, and we would hope that that would y happen, cuándo will tendremos happen informes in the coming publicados days. And en los próximos días. you asked about the US data. Preguntaba de los Those datos have de Estados not yet been Unidos. submitted to No the se han European enviado Medicines todavía Agency, but we a are la Agencia Europea del anticipating Medicamento, pero in the estamos weeks ahead anticipando that, que en las próximas data may be semanas submitted, and of course, as soon as se it nos comes enviarán in, los datos. En we'll cuanto then entren, have, an opportunity to look tendremos la again oportunidad at de the volver a levels of, examinar los benefits in niveles different populations. de So thank you very much. beneficios en las distintas Thank you very much. The sectores de last question población. comes from Audrey Gracias. La última Today, pregunta from Netscape. viene de Please. Netscape. Oder, por favor. Hi, thank you for taking my question. So I have a Gracias por question responder mi about pregunta. 8 cases. Could you give the sex ratio, the number of different types of thrombosis locations for these 8? I think you just said 7
¿Nos pueden decir dónde se ubicaban las trombosis de estos 8 casos? ¿Y la edad de los 8 pacientes? Si la he entendido bien, quiere detalles sobre los 8 casos de la vacuna de Janssen, ¿no? Dr. Strauss? Sí, además de la edad. No No puedo darle las edades de los 8, pero están entre los 18 y los 49. La edad media creo que son 33 años. De los 8 casos, tenemos 7 casos de trombosis del seno venoso cerebral, 1 de trombosis de venas esplácnicas, todos con trombocitopenia, que es lo que hemos visto, la señal de alerta, trombosis junto con trombocitopenia. Y la otra ubicación era venas esplácnicas y trombosis arteriales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos esta rueda de prensa. Gracias por sus preguntas y por asistir. Si hay más preguntas, no duden en hacérnoslas llegar a nuestra oficina de prensa y también consulten nuestra página web de la EMA, porque aquí encontrarán más información adicional sobre el control de la seguridad de las vacunas del COVID-19 en Europa. Gracias de nuevo a nuestros oradores y buenas tardes. Adiós.